e insistiendo en la relación que hay entre el Consejo de Defensa Jurídica del Estado y sus procuradores, debo hacer referencia expresa a lo regulado en el Decreto Legislativo 1068. Artículo 5. La defensa jurídica del Estado se rige por los siguientes principios. Autonomía funcional. La defensa jurídica del Estado se ejerce por medio de los procuradores públicos, quienes actúan con autonomía en el ejercicio de sus funciones, quedando obligados a cumplir los principios rectores del sistema. Y aún más, porque en este mismo Parlamento y en comisiones ordinarias y especiales se ha reclamado la autonomía funcional de los procuradores, a pesar de que ya la propia norma lo regulaba. Se promulgó el 2017, como lo indicaba antes, el Decreto Legislativo 1326, que debe sustituir el 1068, y en su artículo 6 se reitera en la conceptualización de la autonomía funcional para los procuradores. Es la potestad que posee él o la Procuradora General del Estado, procuradores públicos y procuradores públicos adjuntos o adjuntas, de organizar y ejercer funciones libre de influencias e injerencias en concordancia con los demás principios rectores. Con estas precisiones, señor presidente, voy a pasar a absolver la primera interrogante que ya me ha trasladado el señor relator. Conforme a los artículos 6 y 8 del Decreto Legislativo 1068, que regula el sistema de defensa jurídica del Estado, como ministro de Justicia y Derechos Humanos, ejerzo la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado y en ese marco me encuentro a cargo de la evaluación y supervisión de cuestiones operativas y administrativas de todas las procuradurías públicas que forman parte del sistema de defensa jurídica del Estado, entre ellas la Procuraduría Pública ad hoc del caso Odebrecht, la misma que actualmente está a cargo del abogado Jorge Miguel Ramírez, designado como tal mediante Resolución Suprema número 183/2017 del 2 de agosto del mismo año. Al respecto, resulta imprescindible resaltar que los procuradores públicos son autónomos en el ejercicio de sus funciones conforme al artículo 5 del Decreto Legislativo 1068. Si bien existe una relación funcional con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no existe dependencia funcional que admita injerencia por parte del Consejo de Defensa Jurídica del Estado en la labor técnica jurídica que desempeñan los procuradores. Este modelo de defensa jurídica, respetuoso de la autonomía, fue ratificado por el Gobierno en enero del 2017 con la promulgación del Decreto Legislativo 1326, que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado en proceso de implementación, y que en su artículo 27 dispone que los procuradores públicos, en el desempeño de sus funciones, actúan con autonomía e independencia en el ámbito de sus competencias. En tal sentido, es necesario comprender que la labor del Consejo de Defensa Jurídica del Estado no puede entrometerse en las actuaciones procesales de los procuradores. La información procesal que eventualmente puede requerir o supervisar el Consejo de Defensa Jurídica del Estado apunta a conocer la regularidad de los avances y el curso del proceso, sin incidir en la estrategia legal. En este contexto, recalco que como ministro de Justicia y Derechos Humanos, y en mi calidad de presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no puedo ni debo ejercer injerencia, condicionamiento o influencia sobre la estrategia que siguen los procuradores en los casos en particular. Mi función busca asegurar las condiciones para el adecuado desarrollo de sus funciones. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. ¿Conoce usted las actividades del procurador y hace seguimiento regular de estas, sobre todo en lo que respecta al caso Lavajato, habida cuenta de su condición de caso emblemático de corrupción en el Perú?
Señor ministro, para que responda. Conforme ya lo he señalado, el decreto legislativo 1068 prescribe que son funciones inherentes del Consejo de Defensa Jurídica del Estado el dirigir y supervisar el sistema de defensa jurídica. Asimismo, corresponde al presidente de dicho Consejo, a través de la Secretaría Técnica, evaluar, supervisar y controlar el ejercicio de la defensa jurídica del Estado a cargo de los procuradores públicos. Dicha labor de supervisión consiste en conocer plazos, el estado del proceso, reporte de las personas encargadas del caso, cronograma de trabajo, próximas actuaciones procesales, efectiva coordinación con el Ministerio Público, entre otros aspectos vinculados al ejercicio regular de sus funciones y el curso del proceso. Esta supervisión e incluso control no puede representar en ningún caso injerencia sustancial en los casos de litigio. Es dentro de dicho marco legal que el Consejo programa como agenda de sus sesiones extraordinarias la presentación de distintos procuradores públicos para que puedan informar de manera general sobre sus actuaciones más relevantes, así como hacer llegar al Consejo aquellos aspectos que consideren pertinentes con la finalidad de identificar la problemática que viene presentándose en el ejercicio de sus funciones. En base a estas coordinaciones se procede a brindar el apoyo que se requiera para darle solución a aquellas situaciones que obstruyan o impidan que se realice una adecuada labor. En esta línea, el procurador ad hoc Jorge Ramírez Ramírez ha cumplido con brindar, a través de Secretaría Técnica del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, la información respectiva de los procesos a su cargo. Si bien es cierto, este es un caso emblemático de interés nacional por sus alcances, es necesario considerar la naturaleza particular de la colaboración eficaz, la misma que se desarrolla en un marco de confidencialidad. Es así que cuando ha sido invitado el procurador Ramírez al Consejo, ha informado de forma general sobre el estado del proceso, etapas y problemática de orden operativo o de gestión, y que esta labor se venía realizando o desarrollando de manera coordinada con el Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal y tiene el dominio del proceso de colaboración eficaz conforme lo regula el artículo 472 del Código Procesal Penal. Es necesario señalar que cualquier intento de injerencia en el desarrollo de los actos procesales específicos que desempeñan las procuradurías constituiría una extralimitación ilegal que puede acarrear responsabilidad administrativa o penal. Incluso el entrometimiento permitiría especular favorecimientos ilícitos, tráfico de influencias u otros escenarios de corrupción para favorecer intereses involucrados en los casos. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Si en lo que respecta a la reparación civil que debe pagar la empresa Odebrecht al Estado peruano, usted conoce que el actual procurador ad hoc hace un año realizó un estimado indemnizatorio de 3.468 millones de soles, sustentado solo en el valor de 3 obras ejecutadas por Odebrecht, y que, solo por el caso Gasoducto Sur peruano, se estimó una reparación civil, una reparación ascendente a 1.482 millones de soles. Para que responda. Correcto. Sí, como es de conocimiento público, el actual procurador en enero del año 2018 estimó un monto de reparación ascendente a 3.468 millones de soles. De acuerdo al explicado en su oportunidad por dicho funcionario, esta estimación fue realizada sobre la base de las normas contenidas en el Código Civil. Además, este cálculo global estaba referido a los proyectos Irsa Sur, tramos 2 y 3, carretera Chacas Ancas y Gasoducto Sur peruano. Asimismo, se ha informado que la estimación del monto antes señalado se refería a la eventual reparación civil solidaria de Odebrecht y las demás empresas involucradas. Por el contrario, la estimación del monto de la reparación civil, materia
de la presente interpelación se ha realizado dentro de los alcances de la Ley 30.737, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, del 12 de marzo del 2018, y su reglamento, el Decreto Supremo 096-2018-EF del 9 de mayo del 2018, en la cual se establecen parámetros objetivos que han sido diseñados como fórmulas económicas para la determinación y aseguramiento del monto de la reparación civil. Resulta fundamental precisar que el nuevo marco normativo incide directamente en la diferencia advertida entre la estimación del monto de la reparación civil. Recordemos que la Ley 30.737 fue dictada para atender la problemática de la reparación civil, buscando la predictibilidad en su determinación, la cadena de pagos, así como las restricciones de operatividad comercial para aquellas empresas que habían aceptado actos de corrupción o que habían sido condenadas por ello. Ahora bien, es necesario recalcar que el convenio de colaboración eficaz suscrito con la empresa Odebrecht no limita la actuación del Ministerio Público ni de los procuradores, pues estos, dentro del ejercicio de sus funciones como titular de la acción penal y defensor de los intereses del Estado, respectivamente, continuarán adoptando las acciones necesarias para lograr las sanciones que correspondan y la consecuente reparación civil en relación de los proyectos que son actualmente materia de investigación. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Es cierto que en el acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios suscrito por el procurador ad hoc con la empresa Odebrecht se ha establecido por concepto de reparación civil un monto ascendente tan solo a 610 millones de soles? Puede responder. En cuanto a la referencia al acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios, debemos señalar que este es un documento reservado y confidencial, y si bien es cierto que estaría circulando una copia de este documento y que es la base de esta interpelación, no puedo afirmar categóricamente que sea fidedigno y mal haría en hacerlo, porque rompería la reserva característica propia de estos procesos especiales. Por otro lado, podemos afirmar que en todo caso el acta de acuerdo preparatorio es solo un documento preliminar, que si bien sirve de base para el acuerdo de colaboración eficaz suscrito con la empresa Odebrecht, no es el documento definitivo que contiene todas las condiciones del acuerdo. Adicionalmente, debe quedar claro que únicamente se podrá conocer el acuerdo de colaboración eficaz una vez que éste sea homologado, mejor dicho, aprobado por el juez, lo que aún no ha ocurrido, y sometido al escrutinio del derecho a la crítica de las resoluciones consagradas en el numeral 20 del artículo 139 de la Constitución. En ese sentido, el artículo 476 del Código Procesal Penal señala que la sentencia de colaboración eficaz es oponible en cualquier estado del proceso. En cambio, si el juez no homologa el acuerdo, todo lo acopiado será tomado como inexistente. No obstante lo mencionado, y conforme a lo informado en la conferencia de prensa brindada por el Ministerio Público y la Procuraduría el reciente 15 de febrero del 2019, en un ejercicio de transparencia, se conoce que el monto acordado con la empresa Odebrecht como reparación civil en el marco de la colaboración eficaz, suscrito el 15 de febrero del presente año, ha sido de 610 millones de soles. Además, se espera recibir de reparaciones civiles, ya sea por otros acuerdos de colaboración eficaz o por sentencias judiciales. También se recibiría dinero por embargos e incautaciones de cuentas bancarias, inmuebles, vehículos y acciones de empresas. Siguiente pregunta. Pregunta número 5. Detalle usted
¿Cuál ha sido la fórmula para calcular el monto de la reparación civil y los criterios aplicados para el cálculo por el procurador ad hoc, funcionario dependiente de usted en su condición de ministro de Justicia y Derechos Humanos? Señor ministro. Estando al informado por el procurador ad hoc y declarado en distintos medios, conforme a lo señalado en la cuarta disposición complementaria final de la Ley 30.737, el procurador está obligado a estimar el monto de la reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales de acuerdo con los criterios que determine el reglamento, contando para ello con consultores especializados. Ya anteriormente he hecho cita expresa de este articulado. Y en efecto, el reglamento de la Ley 3737 señala de manera pormenorizada cuáles son los criterios que deben considerarse de acuerdo al tipo de daño: daño patrimonial, lucro cesante, daño emergente, extrapatrimonial, y el tipo de proyecto que se encuentra relacionado al delito bajo investigación. Corresponde señalar que para la determinación de la reparación civil, el procurador cuenta con el apoyo de especialistas, a quienes se les proporciona toda la información recabada por la Fiscalía y por otras entidades como Proinversión. Las fórmulas a aplicar se encuentran predeterminadas en el capítulo 7º del reglamento y utiliza criterios como la utilidad estimada de la empresa en los proyectos, porcentajes de participación de la empresa y capacidad de pago de la misma empresa. Es necesario resaltar que en el caso concreto se debieron utilizar los criterios detallados en el reglamento de la Ley 30.737 y específicamente en sus artículos 53, 54, 56, 57 y 58, en donde se determinan las fórmulas a utilizar por tipo de procesos, empleando factores tales como la utilidad estimada de las empresas, porcentajes de participación y capacidad de pago. Nuevamente quiero recalcar que esta labor ha sido desarrollada por el procurador con total autonomía, respetando la normatividad vigente aplicable para el caso. Asimismo, que los elementos y documentación específica que fueron utilizados por la Procuraduría ad hoc para la determinación de la reparación civil, aplicando las fórmulas objetivas previstas en el reglamento para el caso en concreto, se encuentran bajo el amparo de la reserva del proceso penal y pendiente del control de legalidad y razonabilidad que debe necesariamente realizar la justicia ordinaria. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Por qué se rebajó la reparación civil inicialmente estimada por la Procuraduría ad hoc y cuyo monto se calculó tomando como base el presunto perjuicio ocurrido solo en 3 contratos con la empresa Odebrecht? ¿Cuáles fueron las razones técnicas para hacerlo? ¿Se equivocó el procurador ad hoc? Y si fue así, un grave error del procurador, ¿por qué no se le retiró del cargo? Señor ministro. Como he señalado anteriormente, el procurador se encuentra obligado, sometido a la Ley 30.737. Las normas tienen un carácter vinculante y obligatorio a calcular el monto de la reparación civil conforme a los criterios y fórmulas explicitados en su reglamento, el Decreto Supremo 096-2018-EF. Afirmar que hubo rebaja en la reparación civil es incorrecto, teniendo en cuenta que en el cálculo se realizó con un marco jurídico distinto y comprendió otros proyectos. Tal es así que la reparación inicialmente estimada, no presentada formalmente, correspondía al monto de reparaciones aplicables a todas las empresas ejecutoras. Por ejemplo, para el proyecto Carretera Irsa Sur Tramo 2, la empresa ejecutora fue la concesionaria Interoceánica Sur Tramo 2 Sociedad Anónima, conformada por la constructora Norberto Odre Sociedad Anónima, Graña y Montero Sociedad Anónima, JJ Contratistas Generales e Ingenieros Civiles y Contratistas Generales Sociedad Anónima, por lo que el monto de reparación civil indicado era aplicable a todas ellas, más las personas naturales involucradas, las mismas que tendrían que cancelarlo de manera solidaria. Como ya se ha indicado, el esquema varió con la posterior publicación
de la Ley 30.737 y su reglamento, el Decreto Supremo 096, que establecen una serie de criterios y fórmulas a aplicar a fin de obtener de modo objetivo el monto de la reparación civil conforme lo he indicado en el ítem anterior. En el caso de la reparación civil estimada en el marco del acuerdo de colaboración materia de la presente exposición, es solo para la empresa Odebrecht en atención a su participación en los 4 proyectos en los que ha reconocido responsabilidad, no la responsabilidad civil de todas. A esto se sumaría la reparación civil de los responsables partícipes de los delitos con la empresa Odebrecht en estos 4 proyectos y en el resto de proyectos investigados. Ahora bien, es preciso dejar establecido que esto no quiere decir que más adelante, y según sigan avanzando las investigaciones, el Estado peruano no pueda requerir una nueva indemnización por daños y perjuicios en vía civil o penal, por hechos distintos a los que serían materia de este acuerdo. Finalmente, es preciso recordar que en el momento del debate para la aprobación de la Ley 30.737, en este Congreso exigíamos predictibilidad y lineamientos objetivos para el cálculo de la reparación civil y que no se deje este ejercicio a la libertad o decisión de cada señor procurador. Siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Cómo explica usted que el procurador ad hoc para el caso Lavajato haya declarado en medios de comunicación que la estimación de la reparación civil se ha efectuado en el marco de lo establecido en la Ley 30.737 y su reglamento, el Decreto Supremo 096/2018 EF, y que en el texto del acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios, en la sección 7ª, numeral 7.3, párrafo 2, aparezca una aseveración contraria que precisa que, al haberse considerado eximir de los alcances de la Ley 30.737 y atendiendo a la capacidad de pago de la empresa colaboradora, la Procuraduría y la persona jurídica colaboradora acuerdan que el monto de 610 millones de soles como pago de reparación civil será pagado en 15 cuotas anuales. Señor Ministro. Gracias, señor. Reiterando lo referido en la pregunta 4, debemos señalar que el acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios, así como el propio acuerdo de colaboración eficaz, es uno que tiene el carácter de reservado, conforme al reglamento del Decreto Legislativo 1301, que modifica el Código Procesal Penal para dotar de eficacia al proceso especial por colaboración eficaz, por lo que no se debe conocer hasta que el juez lo homologue o apruebe. Su develamiento puede implicar cometer delitos tales como revelación indebida de identidad, encubrimiento e incluso obstrucción a la justicia. No obstante, es necesario dejar en claro que no existe contradicción alguna en lo referido en la pregunta, en tanto que el marco del acuerdo sigue siendo la Ley 30.737, lo cual dispone en su 13ª disposición complementaria final que el fiscal puede eximir, suspender o reducir la aplicación de dicha ley. Consideramos que se está confundiendo el cálculo de la reparación civil con el beneficio que le otorgará la Fiscalía a la empresa Odebrecht, aspectos que son completamente diferentes y que se encuentran a cargo de 2 entidades también diferentes. La reparación civil corresponde a la Procuraduría y los beneficios como la eximencia o la que se hace referencia que de acuerdo a ley son otorgadas por el fiscal o Ministerio Público sin intervención alguna del procurador. Como ya se ha indicado también, para el cálculo del monto de la reparación civil, el procurador debe respetar lo señalado por la norma vigente, sin excepción alguna. Es así que el cálculo debe haberse realizado atendiendo a los criterios señalados en el reglamento y que ya hemos mencionado, que son la utilidad estimada de la empresa en los proyectos, porcentaje de participación de la empresa en los proyectos y capacidad de pago de la empresa. Por otra parte, la Fiscalía, en el marco de sus funciones y competencias
y atendiendo al proceso de colaboración eficaz, se encuentra facultada para otorgar ciertos beneficios. Uno de ellos es eximir a la empresa de ciertos alcances, como es de la Ley 30.737, para lograr su colaboración. En esa medida, el detalle sobre este aspecto y la justificación del mismo le corresponderá absolver al Ministerio Público. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Por qué en el acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios solo se han considerado 4 casos específicos: tren eléctrico, carretera interoceánica sur, tramo 2 y 3, Costa Verde Callao y vía de evitamiento Cusco, y no se han considerado otros contratos celebrados entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht, en los cuales existen indicios de la comisión de delitos y perjuicio económico al Estado, tales como los que expuso el informe final de la Comisión Lavajato del Congreso de la República? Señor Ministro. En primer lugar, es necesario resaltar que el proceso por colaboración eficaz se encuentra dirigido por el Ministerio Público, conforme lo dispone, y lo he reiterado esta larga mañana, el artículo 472 del Código Procesal Penal. Este proceso es un mecanismo de la justicia penal negociada dentro del derecho penal premial. A través del mismo se busca que el arrepentido o colaborador eficaz proporcione información suficiente, eficaz e importante en orden de neutralizar una actividad delictiva, identificar las lógicas de actuación criminal de una organización delictiva, sus intervenientes y o entrega de bienes delictivos, o ubicar su destino o paradero. Conforme lo dispone el artículo 473A del Código Procesal Penal, es recién, luego de concluidas las diligencias de corroboración, que el fiscal cita al procurador ad hoc para explicarle los alcances del proceso especial de colaboración eficaz y el resultado de lo actuado con relación a los hechos en su agravio, y otorga un plazo para que presente su pretensión civil. Es en ese momento que el procurador ha tomado conocimiento del proceso especial de colaboración y actúa conforme a sus funciones. Debo aclarar que el acuerdo tiene determinados alcances en base a las evidencias con las que cuenta el Ministerio Público y considerando la información que la empresa ha otorgado o busca otorgar. Ello no significa que los demás casos o proyectos dejen de investigarse o que se exima de responsabilidad a la empresa en aquellos casos no comprendidos en el acuerdo. En todo caso, el fiscal está autorizado las veces que considere conveniente a llevar a cabo acuerdos de colaboración eficaz. No hay norma que prohíba ello. En el caso en concreto, de acuerdo al informado por el procurador ad hoc y los fiscales a cargo, solo en dichos proyectos, tren eléctrico, carretera interoceánica sur, tramos 2 y 3, Costa Verde Callao y vía de evitamiento Cusco, Odebrecht habría reconocido responsabilidad penal. Recordemos que nos encontramos en el marco de un proceso de colaboración eficaz que parte del reconocimiento de la comisión o participación en el ilícito penal, colaborando con la justicia a cambio de la obtención de beneficios. El resto de los proyectos seguirán su curso y serán litigados en la vía judicial conforme corresponda, a fin de salvaguardar los intereses del Estado. Siguiente pregunta. Pregunta número 9. ¿Por qué en el acta de acuerdo preparatorio de colaboración y beneficios no se ha considerado, por ejemplo, el caso del proyecto Vías Nuevas de Lima, a cargo de la empresa Rutas de Lima, de propiedad de Odebrecht, cuyo contrato fue suscrito durante la gestión de la ex alcaldesa Susana Villarán y que motivó una denuncia penal que fue conocida por el fiscal Hamilton Castro, titular de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, quien en su oportunidad abrió investigación preliminar y cuya carpeta fiscal fue entregada al equipo especial para el caso Lavajato del Ministerio Público, dirigido por el fiscal superior Rafael Vela Varga.
Barba. Hecho que, además, ha sido corroborado por el propio fiscal Barba en declaraciones realizadas en el programa televisivo Panorama el domingo 27 de enero del presente año. El procurador ad hoc desconocía de la existencia de este caso o se le dieron instrucciones para apartar de la negociación del preacuerdo de colaboración eficaz a este caso. Señor ministro. Gracias, presidente. Reiteramos, el contenido cierto del acuerdo de colaboración eficaz es reservado y confidencial. Asimismo, como se ha mencionado, la delimitación de los casos que serán sometidos al proceso de colaboración eficaz es exclusiva competencia y autoridad del Ministerio Público, conforme lo prescribe el artículo 472 del Código Procesal Penal, con participación de los procesados, siendo estos últimos los que voluntariamente deciden en qué casos están dispuestos a colaborar. Este margen de consenso está a cargo del Ministerio Público. En ese sentido, es necesario recalcar que la delimitación de los casos sometidos al proceso de colaboración eficaz no depende de la Procuraduría, quien participa al final de la etapa de corroboración, cuando ya fueron acordados los casos, tal como lo dispone el artículo 473A del Código Procesal Penal. Siguiente pregunta. Pregunta número 10. Es cierto que, con conocimiento del procurador ad hoc para el caso Lavajato, la Fiscalía ha recibido, antes de firmar el acuerdo de colaboración eficaz, información del gobierno suizo relacionado a un soborno de $10 millones de la Interoceánica Norte, IRSA Norte, y que esa información comprende los nombres de los expresidentes de la República y funcionarios corruptos, así como los números de cuentas en los paraísos fiscales a los que fueron transferidos los sobornos. Su respuesta, por favor. Gracias. Como señala el inciso quinto del artículo 159 de la Constitución Política del Perú y el artículo 322 del Código Procesal Penal, las investigaciones penales son de estricta competencia del Ministerio Público. Las Procuradurías no cumplen esta función de persecución e investigación. En todo caso, si se toma conocimiento sobre eventos delictivos y se cuenta con los medios probatorios correspondientes, podrán impulsarse las denuncias respectivas desde la Procuraduría. Corresponde a la Fiscalía brindar información relacionada sobre el proyecto IRSA Norte en el marco de sus competencias. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. Si se tuvo información concreta sobre el soborno de la empresa Odebrecht para ganar la licitación de la obra IRSA Norte, ¿por qué no fue incluida en las negociaciones del denominado Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios, suscrito por el procurador ad hoc, el fiscal a cargo de las investigaciones y la empresa Odebrecht? Su respuesta, por favor. Gracias, presidenta. Reitero, debemos señalar que la delimitación de los casos que serán sometidos al acuerdo de colaboración eficaz están a cargo única y exclusivamente del Ministerio Público, con participación de los procesados o colaboradores, siendo estos últimos los que voluntariamente deciden en qué casos están dispuestos a colaborar. En este sentido, es necesario precisar que la delimitación de los casos sometidos al proceso de colaboración eficaz no depende de la Procuraduría. Este margen de consenso está a cargo del Ministerio Público. Asimismo, los hechos referidos, así como las demás materias de la investigación fiscal, podrían formar parte de una colaboración posterior si la empresa admite responsabilidad sobre los mismos. Siguiente pregunta. Pregunta número 12. ¿Por qué se ha aceptado que la empresa Odebrecht, filial Perú, se encuentra en condición deficitaria si cuenta con un patrimonio valorizado en aproximadamente $2.500 millones, con cuya venta puede superar cualquier problema financiero temporal e incluso pagar la reparación civil al Estado? ¿Cuáles han sido los argumentos técnicos para dar por cierta la limitada capacidad de pago de la empresa? Su respuesta.
Gracias, Presidenta. Desconocemos cuál es la fuente para señalar que la empresa Odebrecht Filial Perú cuenta con un patrimonio aproximado de 2.500 millones de dólares, tal como lo proponen en la pregunta. Sin embargo, hemos sido informados por la Procuraduría ACDOC en su oportunidad que realizó un análisis de los estados financieros auditados de la empresa Odebrecht y de aquellas empresas en las que tiene participación con el objetivo de calcular un valor de realización o liquidación referencial en caso la empresa no continúe con sus operaciones en el Perú, determinando que el patrimonio de la empresa como aproximación a su valor de realización es negativo. Es necesario mencionar que los elementos que sirvieron a la Procuraduría para llegar a esta conclusión han sido recabados como parte del trabajo propio de sus funciones en el marco del proceso penal que tiene el carácter de reservado.